¿verdad? De los pueblos. Así se llama, sí. Y usted puede pasar media hora y lo ponen en el punto más alto hasta que se vayan llenando los cupos. Y hasta que está lleno el cupo, empieza a dar vuelta a la rueda, ¿verdad? Pues algo así está pasando en lo que está diciendo la palabra del Señor acá. Está diciendo que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, una medida de capacidad. Y cuando habla aquí la palabra y se refiere a la palabra plenitud, se está refiriendo a la palabra pleroma. La palabra pleroma en la concordancia Strong está bajo el griego 4138, que significa llenar, que significa plenitud de aquello de lo que algo está lleno, como llenar una copa hasta la última gota. Entonces nosotros podemos entender que la pleroma a la que Pablo se está refiriendo acá, mis amados hermanos, es que se tiene que dar un tiempo hasta que entre el último de los gentiles. Y esa es la etapa que nosotros estamos viviendo en la actualidad, mis amados hermanos. Tiene que suceder algo que está profetizado para que se llene esa capacidad, y entonces ocurrirá un evento escatológico que va a formar parte de lo que el Señor ha prometido. Quizá usted ahorita está diciendo, bueno, ¿y el pastor de qué está hablando? Téngame paciencia. En pocas palabras, mis amados hermanos, cuando nosotros volvemos al Salmo 23:5, está diciendo que mi copa está rebosando. Y cuando nosotros ponemos esto versus lo que acabamos de leer en el libro de Romanos capítulo 11, verso 25, podemos hacer una comparación. En el Salmo dice que la medida ya se cumplió, pero en Romanos dice que la medida no se ha cumplido. ¿Y por qué estoy poniendo esta comparación? Porque la copa de la vida nuestra todavía no se ha llenado, no se ha cumplido. Quizá en algunos se está cumpliendo, ninguno sabemos cuándo vamos a partir. Esto no es por edades, esto es por proyecto, por plan, por diseño de Dios. Pero si nos vamos a lo que dice la palabra del Señor, que la edad para el hombre es de 70 años y para los robustos, o los más robustos, dice 80, pues en mi caso, pues ya estamos casi que metidos en ese intervalo de tiempo. Hay que ser objetivos. Entonces esto a mí me pone en alerta, porque se tiene que llenar una medida de algo para que se dé ese tiempo. Tengo que cumplir con ciertas cosas que tengo que indagarme cuáles son, porque si no, no voy a cumplir el plan para que se cumpla ese intervalo de tiempo. Entonces, hablando de esto, ¿qué significa rebosar la copa, espiritualmente hablando? Cuando la copa está rebosando, mis amados hermanos, lo que decíamos, indica un intervalo de tiempo que ha transcurrido y está dando lugar al cumplimiento de lo que Dios anunció previamente acerca de tu vida y de mi vida. Yo quiero preguntar en esta hora, ¿a cuántos le ha hablado Dios cosas que van a suceder en su vida? ¿Será que solo a mí? Yo estoy seguro que a todos. El día de ayer vimos, si eso le sirve de aliciente, vimos que el Señor, o fuimos testigos que el Señor declaró palabra profética sobre la vida de varias hermanas, si no sobre todas. Entonces, usted tiene que agarrarse a aquella palabra que dice, no moriré, sino que viviré hasta que mis ojos hayan visto el cumplimiento de la palabra que el Señor declaró sobre nuestra vida. Pero ojo, eso no quiere decir
que si usted no se pone las pilas, la medida, la copa, no se vaya a llenar. Porque si no se cumplen las cosas que Dios declaró que se tenían que cumplir en su vida, se va a cumplir una llenura de una copa de cosas que puede ser ira de Dios, venganza de Dios, juicio de Dios o cualquier otra cosa que venga de parte de Dios como consecuencia de no haber hecho lo que nosotros tenemos que hacer. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, cuando hablamos de rebosar la copa, es como que si estuviéramos hablando de un reloj que marca la manifestación en la esfera espiritual sobre los acontecimientos que tienen que acontecer en nuestra vida en la esfera material. Entonces, mis amados hermanos, cuando hablamos de rebosar la copa, podemos decir que es la medida que hay que cumplir o que hay que llenar para que se manifieste algo poderoso sobre nuestra vida. ¿A usted no le da inquietud de eso? ¿No lo llena de una expectación divina y maravillosa? A mí sí. Es como que el día de mañana vaya a ser su cumpleaños y que todos los hermanos cuando vayan saliendo por la puerta le digan: mañana es el gran día, mañana le vamos a dar una sorpresa. ¿Cómo se va usted de acá? Con muchas expectativas. No, pero tranquila. Porque sí, mañana es su cumpleaños, pero tranquila. Yo estoy hablando figurativamente. Si no, después me van a reclamo. Entonces usted se va con una expectativa y hoy el Señor te está diciendo: hay muchas cosas que se tienen que cumplir en tu vida y estamos hoy más que nunca más cerca de ese cumplimiento. Pero muchas cosas dependen de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que poner atención. Cuando una copa está rebosando, se puede entender que se activan manifestaciones proféticas. ¿Escuchó bien? Se activan manifestaciones proféticas. Y pregunto en esta mañana, ¿qué es una profecía? Y una profecía, mis amados hermanos, es la historia predicha de lo que va a suceder en tu vida. Ya está escrita. Es la historia que se está prediciendo, se está diciendo anticipadamente. ¿Y qué es la historia? La historia es el cumplimiento de la profecía que fue dicho con anticipación. Y entonces surge la pregunta: ¿en qué punto se encuentra tu vida? ¿En qué punto se encuentra la historia que Dios predijo a través de profecía sobre tu vida? ¿Ya la desechaste? Mire, como iglesia, la semana pasada, ¿quiénes están afligidos? ¿Quiénes están afligidos? Gloria a Dios, porque la palabra es para usted. El Señor la semana pasada dijo: tranquilos, yo tengo el cuidado del futuro de cada uno de ustedes. Y eso a usted no le da tranquilidad. Ay, es que no puedo dormir. Pues déjese charadas, póngase a dormir, porque el Señor ya habló. Y si usted no le cree, ese ya es otro rollo. Venga, administración. Sí, sí. Entonces, mis amados hermanos, surge otra pregunta: ¿por qué no se ha cumplido la historia predicha de lo que debe ser tu vida? ¿Por qué no se ha cumplido? Simple y sencillamente porque quizá en lugar de haber agarrado para la antigua, ¿cuántos quieren ir a la antigua? No, ya no, no, Dios guarde. En lugar de ir a un punto, usted está agarrando por otro lado. Así como cuando usted agarra el Waze y se va por otro lado. Dígale a su compañero o a su compañera que está a su mano izquierda: no le creas al Waze. Créele a Dios. Créele a Dios. Porque si Él te dice que te vayas por ese lado,
Él no te va a llevar por recovecos que te van a perder. Te va a llevar quizá por recovecos que te van a formar, que te van a ser beneficiosos, que te van a ser instructivos y que te van a depurar. Amén. Todos tenemos una profecía sobre nuestra vida, mis amados hermanos. Y para que se cumpla esa profecía, nosotros tenemos que ponernos a ejecutar esa historia para que se cumpla la medida de nuestra copa y entonces llega el momento que ocurran esas manifestaciones poderosas. Amén, mis amados hermanos. Yo no sé cuando usted estudiaba y era niño si usted anhelaba las vacaciones. Yo desde el 6 de enero empezaba a pensar en diciembre. Sí, faltan tantos días para que se acabe el año escolar. Porque a mí me fascinaba andar en bicicleta en la calle, me fascinaba andar jugando 5, me fascinaba andar abriendo la boca en la calle, volando barrilete, jugando trompo. Y todavía me gusta andar abriendo la boca en la calle. Eso lo confieso. Entonces, veamos cómo nosotros podemos accionar el tiempo profético para nuestra vida. Vayamos a Génesis capítulo 15, versos del 13 al 16. Aquí estamos usando la versión de las Américas. Génesis 15, 13, 16. Entonces Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no será suya. Esa profecía está color de hormiga. En pocas palabras, al que no podía tener descendencia le está diciendo que va a tener descendientes, pero que no van a estar en una tierra que no es de ellos. Y como guinda al pastel le pone: y los esclavizarán y los oprimirán durante 400 años. ¿Será que es una historia halagadora? Como que nos digan a nosotros: mira, tus hijos y tus nietos van a estar viviendo en tal lugar, pero ese lugar van a estar de intrusos y los van a esclavizar y se van a enseñorear de ellos y van a permanecer ahí como esclavos durante 400 años. ¿Qué hace usted? Se aflige. Y esa es la historia, el marco profético que el Señor le está diciendo a Abraham, verso 14. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán. Entonces la cosa empieza a cambiar. Y después de esto saldrán con grandes riquezas. Entonces es un periodo de prueba. ¿Cuántos quieren estar en periodos de prueba? Nadie. Pero son necesarios. Son necesarios. Lo que no cuesta, lo hacemos fiesta. Y cuando nos cuesta ganar y salir de un proceso, atesoramos las bendiciones que nuestro Dios nos da. Y ya nunca más volvemos a ser los mismos. Al menos ese es el objeto. Verso 15. Pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Como quien dice, esta es la profecía para tu descendencia, no para ti. Entonces, Abraham en ese momento dijo, ¿verdad? Verso 16. En la cuarta generación volverán acá, pues hasta ahora no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. ¿Quién tenía el dominio de la tierra que el Señor estaba prometiendo? Los amorreos. ¿Pero qué tenía que suceder? Llegar al colmo los hechos de los amorreos, para que cuando llegara al colmo, cuando se llenara esa copa, cuando se llenara esa medida, entonces vendría el cumplimiento de la profecía. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él lo tiene fijado. Y mire, mi hermano,
A veces el enemigo, no, a veces no, la mayoría de veces el enemigo nos gana las batallas por la simple y sencilla razón que cuando Dios te da una palabra profética, tú en el momento te emocionas, lloras y cuando sales del servicio ya ni te acuerdas qué te dijo el Señor. Pero el enemigo anotó, la grabó, envió una comisión para que estudiara acerca de esa profecía, porque sabes una cosa, el enemigo es un estudioso de la profecía. Él observa y en el momento que se da la profecía, empieza a echar a andar un plan, una insidia, para estorbar el cumplimiento de esa profecía. Y cuando nosotros vemos lo que Dios le dijo a Abraham que pasaría en sus generaciones, en primer lugar le dice que van a ser Isaac, después en pocas palabras le está diciendo que van a ser Jacob, y le está diciendo que Jacob tendría hijos y que esos hijos serían los patriarcas de las 12 tribus y que esas 12 tribus iban a caer esclavas en Egipto. Mire, todo lo que nosotros conocemos del relato bíblico, el Señor se lo dice en 3 versículos. Y todo lo que va a suceder en tu vida y en tu descendencia, el Señor te lo puede decir a través de una sola palabra profética. Por eso tienes que poner atención a la historia de tu vida que el Señor está prediciendo. Amén, mi amado hermano. El Señor le estaba diciendo que en ese lugar donde iban a estar sus descendientes, iban a estar cautivos 400 años, pero el Señor tenía una promesa para que su descendencia, mis amados, tuviera una tierra donde habría abundancia de leche y miel, pero que en ese momento estaba ocupada por los amorreos. Y que los amorreos tenían que desarrollar su historia para que cuando se desarrollara la historia de ellos, paralelamente se diera el cumplimiento de lo que el Señor estaba profetizando sobre ellos. Eso era la copa que estaba utilizando el Señor. La pregunta es, ¿cuál es la copa que el Señor está utilizando para que se llene la copa de tu vida? ¿Qué está poniendo el Señor por seña? Para que cuando se cumpla esa capacidad de medida, se desarrolle el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para ti. Con mi mamá tenemos claro, y yo la admiro, por todos los años de fe, de constancia y de creer al Señor de que mi papá iba a ser salvo. Y lo fue, y lo es, y ahora está en la presencia del Señor. Después de 84 años, imagínense. Pero el Señor cumplió su promesa en una forma gloriosa. ¿Y cuál fue la copa? Su proceso de enfermedad. Es que mire, mi amado hermano, dice un predicador por ahí, ¿cómo quiere su tratamiento? ¿Con anestesia o sin anestesia? De nosotros depende de que sea sin anestesia, que sea bajo la misericordia de Dios. Amén. Entonces, hay activadores proféticos, mis amados hermanos. Y en el caso de la profecía que el Señor le da a Abraham, los activadores proféticos serán los amorreos. El activador profético para que se cumpla la historia de tu vida puede ser tu jefe. Y con eso no estoy diciendo que los jefes sean malos. Tu suegra, tu suegro, un hijo, así es. Una circunstancia X. Hay 3 entidades que conocen lo que está pasando en tu vida: Dios, Satanás y tú. Entonces, mi amado hermano, inquiramos. Esdras a mí me impacta, porque la palabra dice que Esdras era un hombre estudioso, que inquiría constantemente, que buscaba exhaustivamente qué era lo que
Dios quería que hiciera para agradarle. ¿Y sabe para qué? Para que agradando a Dios su oración no tuviera ningún obstáculo y pudiera darse el cumplimiento para el pueblo, ni siquiera para él, sino que para el pueblo. Y entonces, mis amados hermanos, yo puedo concluir que Dios tiene medida para todo, para todos y en todo. Y los amorreos ya estaban en Canaán, estaban en la tierra de abundancia, estaban, podríamos decir, usurpando una tierra que no era para ellos. Y estaban haciendo y deshaciendo esa tierra. Y Dios les permitió hacer tantas cosas malas como hijos malcriados, porque el hecho de hacer esas cosas malas era un beneficio. Se tenía que dar esto y qué más va a pasar sobre nuestra nación y qué más va a pasar sobre esto. Mire, mi amado hermano, el día de nuestra redención está cerca. Y tiene que pasar mucho de lo que está escrito en Mateo 24 y Mateo 25. Que la maldad se incrementará, que inclusive el corazón de los escogidos se enfriará. Y por eso el Señor en Mateo 24 dice, no una ni dos, sino dice 3 veces, mirad que nadie os engañe. Así es. Pero esos engaños tienen un propósito, que se llene una copa. Y después de eso, nuestra redención. Entonces, eso es a nivel general de la iglesia. Vayamos a Mateo 23, versos 30 y 32. Y dice la palabra del Señor, y decís, ¿ya lo tenemos? Ok. Mateo 23, 30 y 32. Dice, y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, ¿a quién se está dirigiendo el Señor Jesucristo? Aquí se está refiriendo a los fariseos, que los fariseos decían, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, nosotros no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. ¿Cómo no? Sí. Verso 31. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Verso 32. Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres. Otra copa. Tenía que derramarse, tenía que llenarse para que cumpliera la manifestación más gloriosa sobre toda la tierra. Como nosotros no fuimos Jesús, ¿verdad? Pero estaba escrito que el Hijo de Dios, estaba profetizado en Isaías, que se tenía que dar ese evento maravilloso para nosotros, de su muerte y su resurrección, para que nosotros alcanzáramos una redención. Esa era la copa, los fariseos. Los agentes activadores eran los fariseos. Tenían que hacer todo eso para que se diera el evento maravilloso. Entonces, si nosotros nos ponemos a estudiar en la palabra del Señor, vemos otros personajes como el caso de Jonás. Yo cada vez que me acuerdo de Jonás, me pongo a pensar lo que el Señor le diría a Jonás, ahí ya se los he dicho muchas veces. Como él no hacía caso, le decía, no Jonás, hombre. No Jonás, hombre. Vayamos a el capítulo 1, verso 2 de Jonás. Por favor. Yo voy a leer la versión Kadosh. Aquí vamos a leer las Américas. Y dice, y les dijo, levántenme y échenme al mar, entonces el mar estará calmado para ustedes, porque es por mi propia culpa que esta terrible tormenta ha venido sobre ustedes, cuando iban navegando. Jonás, ¿cómo?
1:2. 1:12. Ah, yo dije 1:2. 1:2:3. Perdón, Rodrincito. Entonces, vamos a ver. 12. Ahí está. Ahí está. Tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad para vosotros. Dios, mis amados hermanos, le había dado una instrucción a Jonás, como te la ha dado a ti. Y lo especial de este trato es que Jonás, mis amados hermanos, estaba en plena rebelión. Jonás estaba huyendo de Dios. Dios le dio la palabra de lo que debía de hacer, y que prácticamente es la historia predicha de la vida de Jonás. Pero Jonás no actuó y huyó, y prácticamente el hecho de huir hizo que se cumpliera otra medida en la copa de Jonás y en la copa de Nínive, ¿verdad? Y estando en el barco, Dios mandó una tormenta. En el verso 4 lo podemos ver. Y se agravó la medida de la copa. ¿Como consecuencia de qué? De su desobediencia. La copa que se estaba llenando estaba afectando ¿a quién? A Jonás y a los que iban en el barco. ¿Y cuál fue la actitud de Jonás en esa llenura de copa? Pues prácticamente fue indiferencia. Si podemos ver en el verso 5, Rodrincito, dice: los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios con D minúscula, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado y dormía profundamente. Cuando la palabra del Señor dice: despiértate, tú que duermes, ¿y qué más dice? Y te alumbrará Cristo. Es porque el enemigo ha metido un letargo para que, estando tú en letargo, durmiendo como Jonás, no pueda darse la medida de lo que Dios quiere realizar en tu vida, para que se dilate el cumplimiento de la historia que Dios ha esbozado para tu vida. Jonás estaba claro porque se había atribuido la culpa de esa tormenta y pidió que lo lanzaran al agua, pero él no quería hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y la pregunta es: ¿qué es lo que Dios te ha mandado hacer? Yo estoy claro con las hermanas que fueron ayer al seminario o al retiro. El Señor dio instrucciones claras y precisas, ¿o no es así? Sí, amén. Ahora, el tema es que se tiene que hacer. Si tú quieres la bendición, tienes que hacer al pie de la letra lo que el Señor te dijo, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos de examinar entonces qué estamos haciendo, o de qué estamos llenando nuestra copa. ¿Estamos llenando nuestra copa de pecado, de culpa o de bendición? Si estamos haciendo lo que Dios nos dijo, quiere decir que escuchamos lo que Dios predijo de nuestra vida. Pero si estamos llenando nuestra copa de pecado y de culpa, quiere decir que estamos desechando lo que Dios nos dijo, al igual que Jonás, y estamos llenando nuestra copa de cosas malas, de lo que el enemigo está diciendo que debemos de hacer. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? Podemos irnos al caso de David. Mire, esto a mí me conmueve en una manera sobrenatural. Si vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 24 y verso 15, estamos hablando, mis amados hermanos, de algo que sucedió. David se rebeló contra Dios en una forma inconsciente. Quizá en ese momento no había orado, no había tenido una 24:15, segundo libro de Samuel 24:15. No había tenido su devocional en la mañana y tomó una decisión en la carne. Y esa decisión, como dice acá, mis amados hermanos, dice:
Y el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, que dice hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 hombres del pueblo. ¿Y por qué murieron 70,000 hombres del pueblo? Por haber tomado una decisión equivocada. Pero mire, mi amado hermano, a diferencia de Jonás, a mí me llama la atención de cómo se llama, David actuó en una forma tan especial, porque mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando David se levantó, estoy leyendo el verso 11, cuando David se levantó por la mañana, la palabra de Jehová fue al profeta Gad, vidente de David, y le dijo: ve y dile a David, así dice el Señor, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas para que yo te la haga. Verso 13, y Gad fue a David y se lo hizo saber diciéndole: te van a venir 7 años de hambre en tu tierra. Imagínense, la primera cosa, 7 años de hambre en la tierra. La segunda, huirás 3 meses delante de tus adversarios mientras te persigue. Hay algunas versiones dice, huirás delante de tus angustiadores. Imagínense. Y la tercera dice, habrá 3 días de peste en tu tierra. Decide ahora y mira que he de responder al que me envía. El profeta diciéndole, lo que tú me digas, eso le voy a responder a Dios, y eso es lo que va a hacer Dios. Verso 14. Y David respondió a Gad: estoy en gran angustia. Pero mire, esto pasa cuando tú conoces quién es tu Dios. Estoy en gran angustia, pero es preferible caer en manos de el Señor, porque muchas son sus misericordias, que caer en manos de los hombres. Muy diferente a la actitud de Jonás. David se había equivocado, y el hecho que el profeta hubiese llegado, mis amados hermanos, hizo que David recapacitara y que en lugar de seguir llenando la copa de pecado, la empezó a llenar de arrepentimiento, de misericordia, de perdón, y costó la vida de 70,000 personas, mis amados hermanos. Imagínense. Más adelante, y esto es maravilloso, en el verso 15 dice: el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Berseba murieron del pueblo 70,000 hombres. Pero cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se compadeció por esa desgracia y dijo al ángel que estaba destruyendo al pueblo: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, el Jebuseo. Verso 17, y David vio, cuando vio al ángel herir al pueblo, habló al Señor y dijo: yo mismo soy el que ha pecado y yo soy el que ha obrado perversamente, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. O sea, un genuino arrepentimiento, una intercesión profética la que estaba haciendo David en ese momento para que no siguiera la matanza. Y mi amado hermano, como dicen, es mi cuerpo, ¿y qué? Dicen las feministas. Sí, es su cuerpo, pero eso va a traer una secuela hacia los demás, hacia las descendencias. Y David estaba claro de eso, que su copa ponía en juego su vida y la de su familia, pero también ponía en juego la vida de muchos que no tenían nada que ver, y sobre todo de su pueblo. Y tú puedes decir, bueno, yo hago lo que quiera, no me importa de qué estoy llenando mi copa. Ten cuidado, porque te vas a pasar llevando a tus hijos, te vas a llevar pasando a tus nietos, bisnietos, te vas a pasar llevando tu entorno, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos. Mi amado hermano,
Tú dices que nadie, no eres importante para nadie. Hay un mundo que te está vigilando día tras día y cada error que tú cometes lo aplauden. Y cada virtud que haces delante del Señor hace que sus dientes rechinen, como cuando el Señor Jesucristo pasó en medio de los que lo querían matar. Mi amado hermano, no se te olvide lo que dice la palabra, que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y que donde tú estás pareciera que no haces nada, pero estás ahí por un plan de Dios, para que en ese lugar donde tú estás, sea trabajo, escuela, familia, vecindario, lugar, iglesia, la misericordia de Dios se derrame en ese entorno. Amén, mi amado hermano. Entonces, los propósitos de Dios para que se cumplan cosas maravillosas en nuestra vida, mis amados hermanos, tienen mucho más, tienen que ver mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Mire, cuando nosotros estamos ignorando lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, el Señor se encarga de dar sus avisos a aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios. Y si nosotros vamos al Salmo 143:10, la palabra del Señor nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cuando nosotros leemos esto, mis amados hermanos, estamos hablando del mismo rey David, que se había desviado, pero le está pidiendo al Señor que lo encamine. Y mi amado hermano, a veces nosotros como hijos de Dios quizá nos hemos desviado del camino, nos hemos enfriado o hemos empezado a operar, escuche bien, en función a nuestra experiencia cristiana, y eso no debe ser así. Nuestro caminar debe ser en función a la guianza del Espíritu de Dios. Y David aquí lo dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Y es difícil cuando nosotros no entendemos que el campamento donde nosotros estamos, vuelvo a lo mismo, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestra iglesia, nuestro trabajo, a veces se detiene por culpa de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que en nuestro trabajo no tenemos nada que hacer. Mire, mi amado hermano, yo puedo dar fe, puedo dar testimonio de que la provisión nunca ha faltado durante casi 30 años en la empresa donde trabajo. No porque esté yo ahí, porque yo sea la estrella, no, sino porque ahí hay una vasija al cual el Señor le dio promesas, que nunca le faltaría el sustento. Y gracias a eso, y al esfuerzo y a la diligencia de todos los que forman parte de la empresa, el Señor ha cumplido su promesa hasta el día de hoy. Si tú estás pasando problemas en tu familia, si tú estás pasando problemas en tu trabajo, si estás pasando problemas en donde el Señor te tiene, ponte a pensar si tú estás haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios te mandó a hacer, para que el sabor que tú tienes, la sal de esta tierra, y lo que tú portas, la luz, pueda iluminar cualquier tiniebla que quiera estar poniendo oposición a tu salud, a tu economía, a todo lo que tú tengas como plan delante del Señor. Amén, mi amado hermano. Por eso es que nosotros debemos de vigilar nuestra copa, de examinarnos. Y si nosotros nos hemos equivocado, saber también como David que podemos arrepentirnos y podemos regresar a lo que Dios quiere con nosotros. Quiero ir a otro personaje. Vamos a la vida de Aarón. Mire, cualquiera del pueblo hubiera dicho: Moisés y Aarón tienen la vida hecha. Y sobre todo Aarón, si es el sacerdote. Moisés le dijo al Señor que era tartajo y que él no podía hacer la misión, y por eso el Señor le dijo: no te preocupes,
tu hermano Aarón irá contigo y él hablará. Entonces, cualquiera diría, Aarón está hecho. Y mire lo que dice la palabra. El sacerdocio, mis amados hermanos, estaba a cargo de Aarón, de Nadab y de Abiú. Los tres estaban ministrando, pero murieron. ¿Por qué razón? Porque Aarón no hizo nada. ¿Y quiénes eran Nadab y Abiú? Pregunto. Sus hijos. Y él no hizo nada. Ellos se habían corrompido también y no hizo nada. Y eso lo puede ver usted en Levítico 10:1. Eso hizo que viniera sobre la copa del pueblo y sobre la copa de la vida de Aarón una llenura. En segundo punto podemos ver que él criticó a su hermano por la mujer que había escogido. Todos sabemos lo que le pasó a Aarón y a María o a Miriam, ¿verdad? Que le cayó lepra por el hecho de haber criticado a su hermano por la escogencia que había hecho de haberse tomado una mujer cusita. Lo puede ver en Números capítulo 12, versos del 1 al 16. Después, cuando Moisés no regresaba del monte, ¿a quién se abocaron? A Aarón. ¿Para qué? Para solicitarle que hiciera el becerro de oro. Y mire, como que ya tenían los moldes hechos. Los venía jalando desde Egipto. Y solo pidió, tráiganme oro. Y ¡pum! Lo hizo. Esto salió, no, ya tenía el molde hecho. Salió del molde, sí. Y el hermano Mario Roberto Ambrosio a veces pensaba mal, pero como dice el dicho, piensa mal y acertarás. Eso no es de Dios. Pero él me decía a mí cuando nos juntábamos a hablar, mire, a veces hay que pensar un poquito más allá de los personajes bíblicos, no con el hecho de juzgarlos, sino con el hecho de entender, de ponernos en el plan de que ellos eran humanos. Y él decía que tenía la ligera sospecha de que Aarón, cuando estaban en Egipto, era sacerdote de alguna deidad egipcia. Porque él sabía del sacrificio, sabía de esto, sabía de lo otro. Solo Dios. Sí, el güey. El güey se tenía que haber hecho, pero no se hizo el güey. Pero mire pues lo que pasó en Números 20, 22 y 29, solo para que lo tenga usted de referencia. Pero cuando fue llamado al monte Or por el Señor, ahí le fueron cobradas todas las facturas. El Señor le dijo, tráete a Moisés, tráete a tu hermano, vamos a ir a una reunión al monte Or. Me imagino que Aarón iba, bueno, soy el sacerdote, como dicen muchos, vamos a una, no me esperen porque vamos a una reunión al más alto nivel. Y solamente iba para que el Señor dijera, bueno, quítale las vestiduras a tu hermano, quítale las vestiduras sacerdotales, desnúdalo. Porque hoy le voy a decir que se va a morir. Aarón, te vas a morir. Y dice la palabra, y Aarón murió. La copa se llenó. ¿A dónde quiero llegar? Sí, pero a lo que quiero llegar es que no importa qué posición estés ocupando tú. Acuérdate, mi amado hermano, que la palabra dice que el juicio empieza por casa y por la cabeza. A más privilegio, mayor responsabilidad, mayores demandas. Y como diría el loco Valdés, tan tan, ahí se acabó la historia de Aarón. Sí, ahí se acabó, mi amado hermano. Ahí terminó. ¿Cómo quieres terminar tu vida, mi amado hermano? Jonás ya no se volvió a mencionar en la palabra. Es como una historia donde ¡pum! Se cortó, aquellas películas que se acaban y uno dice, ¿y entonces? Sí, mi amado hermano.
El Salmo 73, 27, ese sí lo vamos a leer. Dice la palabra 73, 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Y mire quién lo está poniendo, el salmista. Él sabía lo que estaba diciendo. Los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que ha fornicado o aquel que ha fornicado y que se aparta de ti. Y mi amado hermano, cuando hablamos de adulterio, cuando hablamos de fornicaciones, primeramente no se refiere al aspecto sexual, sino se refiere en el caso del adulterio al hecho de adulterar la esencia de lo que Dios hizo en nosotros. Y cuando habla de fornicación, se habla de no haber atesorado esa perla de gran precio que somos nosotros, mis amados hermanos, delante del Señor, y que nosotros somos como aquella puerca que dice la palabra, que se le puso zarcillo de oro, ¿verdad? O aquella que fue lavada y que volvió a revolcarse entre el lodo. El Señor no trae un mensaje en esta mañana de temor o de algo por el estilo, sino que el Señor lo que trae para nosotros es un mensaje, mis amados hermanos, que hay una historia que Él ya la dijo acerca de ti y de mí, y que Él quiere cumplirla. Pero también quiere que tú estés enterado, también quiere que tú seas partícipe de esa historia, también quiere que tú hagas lo que tengas que hacer, y que si no lo has hecho por X o Y circunstancia, hoy Él se nos hace propicios a nosotros, mis amados hermanos, para que vengamos en actitud de arrepentimiento y que le pidamos que Él nos muestre su buen camino a través de su Santo Espíritu, mi amado hermano, para que se den los acontecimientos que se tienen que dar en nuestra vida y que nuestra copa se llene de cosas maravillosas, para que venga el cumplimiento de esas cosas aún más extraordinarias y maravillosas que el Señor tiene destinada para ti, para mí y para todos nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Vuelvo a hacer la pregunta: ¿de qué se está llenando tu copa? La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el verso 5, en el capítulo 5, verso 8, dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa. ¿Y qué tenían? Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cómo vas a hacer que se cumpla la manifestación de lo que Dios ha prometido para tu vida? A través de llenar la copa. ¿Pero con qué? Con tus oraciones. Oraciones agradables. Mire, mi amado hermano, realmente de lo que nosotros debemos de llenar nuestra copa es a través de ese incienso, de esas oraciones. Las copas son medidas, pero mi amado hermano, lo que el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta es: ¿estará volteada nuestra copa? ¿Estará acostada nuestra copa? O aún peor, ¿estará rota nuestra copa? Que todo lo que echamos se está yendo. Que la unción que el Señor trae, que la administración de su presencia domingo a domingo, la recibimos, pero se va. Tus oraciones están siendo escuchadas. Yo puedo ver en lo que vimos el día de hoy en David, que las oraciones de David genuinas fueron escuchadas por Dios. Podemos ver que estas oraciones de los ancianos tienen un propósito: que se llegue el cumplimiento de los actos proféticos que el Señor ha prometido para la iglesia. Pero antes de que se cumplan los actos proféticos para la iglesia en general, el Señor quiere que se cumplan los actos proféticos en lo particular y en lo individual sobre tu vida y sobre la vida de cada uno de nosotros. Amén, mis amados hermanos.
En Génesis 25:21, por favor, Rosvincito. La palabra del Señor nos dice: y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. ¿Y qué dice? Y lo escuchó el Señor, y Rebeca le concibió un hijo. La palabra oró, mis amados hermanos, se traduce en la concordancia Strong como quemar incienso, o estar, mis amados hermanos, quemando incienso, no solamente por quemarlo, sino estarlo quemando en adoración. La oración, mis amados hermanos, en forma continua es adoración. Si usted piensa que venir a adorar es solamente que le pongan una musiquita así tranquilita, no. También nuestros padres les pusieron musiquita tranquila y bailaron boleros, pero eso no agradó a Dios. No lo estoy juzgando. A lo que voy es que lo que el Señor demanda de nosotros en este día es una oración constante para que nosotros nos mantengamos en una permanente adoración hacia nuestro Dios, mi amado hermano, para que la historia predicha por parte de Dios en nuestra vida se cumpla. ¿Cuántos se comprometen? Vayamos a Lucas capítulo 1 verso 13 para ir terminando. Lucas 1:13 dice: mas el ángel le dijo a Zacarías: no temas, Zacarías, pues tu oración ha sido bien despachada. ¿Cómo fue despachada su oración? Bien despachada. Tú verás al Mesías, y tu mujer Isabel te dará un hijo, que será un precursor, a quien pondrás por nombre Juan. Mire que Lucas 1:13. Pongamos el 14. Es el 1:13, ¿verdad? Es que yo estoy... Ajá, por favor, leamos. Dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Amén. Ahí está. No había cargado. Sí. Entonces, mis amados hermanos, aquí, ¿qué es lo que podemos ver en esto? Pero no miremos lo que nos interesa, que la oración fue respondida. Mire el privilegio que tuvo Zacarías por el hecho de estar adorando continuamente al Señor. Ver al Mesías, cumplimiento de la promesa, y la promesa de un hijo que iba a ser precursor del Mesías, y que haya tenido comunicación, contacto con el ministerio angelical. Entonces quiere decir que la forma como estaba trabajando, Zacarías, su vida, mi amado hermano, lo estaba trabajando en una forma diligente. Está en el carro. Vamos a terminar. Estaba trabajando en una forma diligente. Él sabía que le quedaba poco tiempo. ¿O era joven Zacarías? ¿Qué más le pasó a Zacarías? Se quedó mudo. ¿Sí? Repítalo aquí fuerte, por favor. A mí siempre me ha impresionado mucho eso, porque Zacarías era íntegro y todo, pero por una pequeña duda, dudó un minuto, perdió el habla hasta que el niño nació. O sea que Dios tiene que tener tratos en nuestra vida para los procesos, o más bien procesos para que lleguemos a donde Él nos lleva, ¿verdad? Amén. Mire, yo puedo decir que en ese momento que Zacarías recibió esto, se quitó el saco espiritual y se bajó al plano humano.
¿O no le pasó lo mismo a Saraí? Se rió. ¿No le pasó lo mismo a Eliseo? Sí, a Moisés se enojó. ¿Y a Eliseo qué le pasó? O a Elías, perdón. Salió huyendo después de haber degollado y tras... Sí. Y a veces, es que mire mi amado hermano, por eso la palabra del Señor cuando habla acerca de la tentación de nuestro Señor Jesucristo, dice que el tentador lo dejó y se apartó de él hasta el momento oportuno. ¿Oportuno para ti? No, oportuno para él. Y en esos momentos oportunos para el enemigo, porque él estudia lo que el Señor te dice, en el momento más bajo de tu vida espiritual, es cuando el enemigo te mete el zarpazo. No podemos doblegarnos, no podemos desviarnos, mis amados hermanos. Entonces, para ir terminando, en el verso 11 de siempre de Lucas dice: entonces se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Y qué fue lo que le dijo? El cumplimiento de lo que el Señor le había prometido. Para terminar, mis amados hermanos, cuando la palabra dice en el Salmo 23:5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, para que nosotros podamos decir, mi copa está rebosando, nosotros debemos de estar llenos de una solvencia delante de Dios. Porque yo no puedo decir rascándome la panza, tú tomas control de mis angustiadores, y salir así como así. Mire, mi amado hermano, el enemigo va a empezar a trabajar en contra de lo que Dios está haciendo en tu vida. El Señor ayer reveló una situación sobre mi vida. ¿La quieren saber? Sí, ¿verdad? Curiosos. La curiosidad mató al gato y lo hizo un garabato. Mire, el Señor ayer lo mostró, la pastora empezó a orar y el enemigo empezó a trabajar. Mire, ayer me metí un guamazo, pero de aquellos terribles. Saliendo, no, ni... Sí, se enojó. Hoy en la mañana bajándome del carro, trastabillé hasta llegar a casi que a la reja ahí de la banqueta. O sea, el enemigo, y aquí me iba a caer otra vez. Entonces, el enemigo no se queda tranquilo con lo que el Señor, sí, y todo por culpa de la pastora. No. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ocuparte, no preocuparte, ocuparte, para que nuestra copa se llene de oración, de misericordia, de favor, de gracia de Dios, y que lo maravilloso que el Señor ha prometido se cumpla en el tiempo de Él. ¿Cuántos están dispuestos a ponerse en esa brecha? Amén. Cerremos nuestros ojos. Hoy puse a sudar a Rodvincito, perdón mi hijo, ya no lo vuelvo a hacer. Te damos gracias en esta hora, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos. A Josué le fue dicho que Canaán era suya, pero también le dijeron que debía conquistar Jericó. Le dieron la promesa, le dieron la historia predicha, pero para el cumplimiento de esa promesa se puso a orar, buscó intimidad con Dios, y el Señor le dijo que la cuota que él debía llenar para que los muros cayeran era una cuota de oración durante 7 días. 6 días dando una vuelta por día sin callar las trompetas. Y una última vez
dando vueltas para completar un ciclo de 13 vueltas. Y al terminar la vuelta número 13 se llenó la copa y los muros cayeron. Eliseo le profetizó al rey Joás y le dijo que golpeara la tierra con las flechas. Y Joás lo hizo solo 3 veces. El profeta se enojó y le dijo: solo 3 veces derrotarás a Siria, porque si hubieras dado más golpes, hubieras aniquilado al rey de Siria. Hoy le ruego al Espíritu de Dios que venga a traerte un refresh, que venga a refrescarte todas aquellas palabras que son palabras vivas, porque han salido de la boca del Dios vivo y todopoderoso sobre tu vida. Palabras que fueron lanzadas en el pasado lejano, en el pasado mediano o en el pasado reciente. Sí, ahí está el Espíritu de Dios trayendo a memoria, sacando de tu inconsciente aquellas promesas, hasta aquellas promesas que tú dabas por descartadas, que tienen que ver con tus hijos. Sí, promesas. Si te escogió a ti el Señor, ha escogido a tus hijos para que les sirvan. No importa cuál sea el estado de tus hijos en este momento, porque el que lo prometió también lo cumplirá. También el Señor dijo que te iba a abundar. También el Señor dijo que te iba a usar. También el Señor dijo que no pelearas, que cerraras la boca, que en silencio enfrentaras tu batalla, porque la batalla es de Él, porque la venganza es suya. No importa qué te hayan hecho, no importa que haya activado el reino de las tinieblas para entorpecer la historia predicha por parte de Dios hacia tu vida. Él, el Todopoderoso, la cumplirá. Hoy el Señor viene a ministrar a través de un manto de fe. Viene a ministrarte certeza y seguridad. Pero ojo, dice el Señor, que juntamente con la certeza y la seguridad que yo te infundo, el enemigo también engrosará sus movimientos para hacerte caer del estado de gracia en el cual hoy te pongo. Hoy es un tiempo, hoy es un día, es un instante en la historia de la eternidad de nuestro Dios Todopoderoso, donde el Señor está preparando un ayón, un intervalo de tiempo en el cual el Señor quiere mostrarte todo aquellas grandezas que Él trazó para ti desde antes de la fundación del mundo. Porque yo dije, dice el Señor, escrito está, porque ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, y porque ustedes serán mis hijos y yo soy vuestro Padre. El Padre está en medio de sus hijos en esta hora. Está juntamente con su Hijo y está con su Santo Espíritu. El reino de los cielos está en medio de nosotros. El reino de los cielos está haciendo que suceda todo aquello que no ha sucedido en tu vida y que se ha quedado detenido. Sí, la escasez se va, pero no te enfoques en las cosas materiales. Enfócate en las cosas grandiosas, divinas, poderosas, que son tuyas, que el Señor preparó para ti y que en este día las está acercando a ti. Es como que el Señor hoy te estuviera dando la llave para que abras la puerta donde están sus promesas, tus bendiciones. Porque ciertamente este pueblo no cerrará sus ojos.
antes del cumplimiento de la evidencia de las promesas que el Dios Todopoderoso te dio a conocer. ¿O acaso no dice en la palabra: y abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo? Eso es para ti. Por eso hoy, Señor, toma autoridad ante el mundo espiritual sobre la estructura del espíritu de engaño, del espíritu de duda, del espíritu de seducción, del espíritu de tentación. Hoy todo mensajero cruel, sí, todo mensajero cruel es detenido, porque aquí está el reino de Dios en medio de nosotros. Y el Señor hoy te quiere hacer que entres en conciencia que hay 13 mensajeros crueles que fueron enviados para detener la obra del Señor. Pero hoy el Señor te ha fortalecido, te ha equipado para que esos mensajeros crueles se mantengan detenidos por el poder de nuestro Dios a través de tu fe, a través de tu arrepentimiento, a través de la renuncia a la rebelión, porque rebelión es no creerle a Dios lo que Él ha dicho de ti. Embarázate en este día de esas palabras que el Señor te ha dado a lo largo de tu vida y que son tuyas, son para ti, no son para el vecino, son para ti. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Y ahora, mi Dios, yo quiero hacer un acto profético, me lo pone el Señor muy fuertemente en mi espíritu. Hoy vengo a poner a nuestras descendencias en las manos del Señor. No importa el espacio, la distancia, el tiempo. De Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan. Hoy, Señor, venimos a somatar las saetas, mi Dios. Las somatamos, mi Dios, por cada uno de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Y declaramos, mi Dios, que estas saetas alcanzan, mi Dios, hasta 1000 generaciones para que se cumpla, Señor, la escogencia y el propósito de la escogencia de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, de nuestras generaciones. Hoy declaro que aquellos ministerios profetizados sobre nuestros hijos hoy son desempolvados, hoy son sacados de mazmorras, hoy son desenterrados, hoy son pulidos, son puestos en evidencia. Hoy, Señor, tú impactas a nuestros hijos, hoy impactas a nuestros nietos, a nuestras generaciones. Ellos en este momento entran en un golpe de tu espíritu, Señor, en un redarguir, Señor, porque fiel es el que lo prometió y fiel quien lo hará. Gracias, mi Dios, gracias, Padre. Y nos declaramos en este día, Señor, en una sesión, en una intercesión permanente por nuestros descendientes, mi Dios, hasta que nuestros ojos, Señor, vean el cumplimiento de esas promesas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Dele gracias, dele gracias. Gracias, Señor. Eres bueno, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén, amén, amén. ¿Quiénes se gozan por esa palabra? Vamos a ponernos de pie. Ay, gracias, Señor, porque tu palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Tú eres fiel a tu palabra, a todas tus promesas, Señor.
Gracias por esta palabra, Señor. Padre, gracias por cada hermano, cada hermana que dispuso su corazón llegar hasta acá. Bendecimos también a los que están en casa. Y Padre, clamo que la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo descienda poderosamente sobre mis hermanos. Que todo lo que hagan y todo lo que emprendan fructifique, Señor, y sea para bien. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les guarde, les bendiga y nos estamos viendo en la semana en las diferentes actividades y el próximo domingo a las 10:30. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Viene con mirra y aroma, trae en su boca miel y vino para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Viene con mirra y aromas, trae en su boca miel y vino para colmar de amores a su esposa amada. Escucha la voz de tu amado que te llama, levántate para estar con él. No lo dejes a la puerta, que su cabeza llena de rocío está. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta, que ya viene tu amado. Ábrele pronto la puerta, él se puede ir. Despierta, iglesia, despierta.